por tantas cosas que vemos aún en la iglesia. Yo sé que estamos a veces un poco tristes o bajos de nota por las cosas que vemos, inundaciones, problemas económicos, sociales, pero ustedes no se deben preocupar por eso porque ustedes saben y están advertidos de que eso va a pasar. Ustedes saben y están advertidos que la iglesia va a sufrir un zarandeo. Entonces, ¿de qué se alarman? Ustedes saben que la iglesia va a sufrir un sigma y de que van a quedar diezmados muchos. Entonces no se alarmen ni se preocupen. Trabajen hasta el último día que les queden sus fuerzas por trabajar y hagan lo mejor para Cristo. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, los que hay aquí están. Démosle gracias a Dios que estamos aquí y no en un bar. Démosle gracias a Dios porque estamos aquí y no en un prostíbulo. Estamos aquí y no perdidos en la borrachera en un parque. Démosle gracias a Dios porque estamos aquí tratando de ser mejores padres de familia, mejores hijos, mejores nietos, mejores hijos. Gloria a Dios, gracias por venir. El tema de hoy, hermanos, es un tema que causa mucha preocupación para algunos y tiene que ver con el tema del espiritismo, el tema del consultar a los muertos. Yo les quiero contar, hermanos, que hoy en día la influencia que se está viendo aún dentro de las iglesias cristianas, hay mucha gente que todavía consulta el tabaco, el tarot. Hay mucha gente que todavía está consultando las cartas astrales a través del horóscopo. Hay muchas personas que, aun siendo adventistas, están consultando y inclusive algunas hasta fuman el tabaco, algunas hasta consultan a los muertos para conocer el futuro, para conocer el chance, para conocer y poder hablar con sus difuntos. Hermanos, en este momento nosotros estamos escuchando cosas, estamos presenciando cosas seguramente en nuestra casa, o alguno de nosotros hemos sentido manifestaciones extrañas que se nos mueven las cosas, se nos vacía el sanitario solo, o que escuchamos ruidos extraños, presencias paranormales. Pero yo les digo, hermanos, que eso no es otra cosa que una manifestación satánica para que nosotros estemos asustados, número uno. Número dos, para que nosotros estemos amedrentados. Pero yo les digo, hermanos, tengan mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque hay cosas que pueden perjudicar notablemente nuestra vida espiritual. A los tales que me están escuchando y que están haciendo ese tipo de cosas, yo les digo, hermanos, experimenten una verdadera conversión en Cristo Jesús. No tenemos que hacer cosas tan explícitas. Por ejemplo, ir a consultar la pitonisa o la medium o la ventríloca, etcétera. No tenemos que hacer eso para caer en los engaños de Satanás. En la televisión estamos viendo cosas, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado muchos de los programas de la televisión con respecto a programas que son espiritistas abiertamente. Por ejemplo, en el programa RCN hay un programa que se llama Ellos Están Aquí. Tengan mucho cuidado porque eso es abrir directamente las puertas de Satanás. No son difuntos, eso lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. No son seres que yo morí y sigo penando. Hermanos, eso no es bíblico. La doctrina o la creencia de que el hombre sigue viviendo después de la muerte no es bíblica. O que se me sale otro espíritu y yo sigo penando y sigo viviendo. Hermanos, eso no es bíblico. No intenten consultar a un difunto, porque usted no está consultando a un difunto, usted está consultando directamente a Satanás. También hay programas, por ejemplo, en la radio también está muy influenciada con estos temas espiritistas. Tranquilamente usted da su número, su fecha de nacimiento y la persona
la medium realmente le explica todo lo que... Hay muchos, por ejemplo, hay un programa en la radio que usted llama por teléfono, hay un programa que se llama En Oxígeno, la emisora Oxígeno, y hay un programa que se llama Ayúdame por favor. Entonces usted llama a la emisora, hay una persona que la atiende, usted le comenta su caso y le dice: mira, yo quiero saber si mi esposo me es infiel o mi novio me es infiel. Y lo más sorprendente, hermanos, es que esta persona le dice: ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y le dice la persona la fecha de nacimiento y le dice si ha sido infiel o no. Por ejemplo, le dice con cuántos, inclusive con cuántas personas le ha sido infiel y todo. La pregunta es, ¿cómo hacen entonces estas personas para conocer este tipo de cosas que son verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de engaños, tengan mucho cuidado, porque aparentemente usted creería de que Satanás conoce el futuro, o que los espíritus conocen el futuro, y que por eso nos consultamos a los muertos, porque queremos conocer dónde se quedó la guaca que no alcanzó mi papá a desenterrar. Hay inquietudes en el ser humano que nos llevan a hacer locuras. Por ejemplo, yo quiero saber dónde mi papá dejó el entierro, pero se murió y no alcanzó a dejarlo, entonces me toca consultar con una medium espiritista para que esa persona me diga dónde está el entierro. Y efectivamente, la medium le dice dónde está el entierro y usted saca su entierro, etcétera, pero usted no sabe en qué juego se está metiendo. También hay casos yo escuché un caso de un pastor que perdió su hija en un accidente, y mientras iba a una semana de conferencias, él escuchó la misma voz de su hija que le llamaba. El pastor no le paraba atención a eso, y en la segunda vez volvió esa voz y lo llamó. Hermanos, el pastor se dejó enredando, se dejó llevando, hasta que finalmente el pastor alcanzó a tener largas conversaciones con su hija. El pastor se enloqueció. El pastor perdió sus credenciales, perdió todo, solo por el hecho de querer hablar con su hija todas las noches. Qué pesar. La pregunta es, ¿realmente este hombre estaba hablando con su hija difunta? Yo quiero que me acompañen por favor a la lectura bíblica nuevamente, y vamos a empezar a escudriñar las Sagradas Escrituras, y yo les voy a pedir que por favor se dejen moldear por lo que dice la Biblia. Ahora, otra cosa que yo les quiero comentar es que nosotros podemos ser víctimas también de brujerías. También podemos ser víctimas por ejemplo, hay situaciones de racha o de miseria, hay situaciones, hay demonios o demonios o espíritus que nos perturban durante la noche, escuchamos cosas, etcétera, y usted siente como que no hay esa paz en su corazón, ¿sí? Entonces también podemos ser víctimas de ese tipo de manifestaciones. Y también, así que tengan mucho cuidado, por culpa de un familiar que sí consulta a los muertos, que sí consulta a la bruja, que sí consulta a la brujería, usted también puede ser afectado de alguna manera por ese tipo de manifestaciones espiritistas. Entonces, hermano, por eso debemos empezar a pedirle a mi Dios que nos ayude para ser libres de todas esas manifestaciones y podamos estar atentos, porque podemos caer en esos engaños espiritistas. Bueno, entonces voy a invitarlos, un segundito a la lectura bíblica que está en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué versículo? 9. ¿Se acuerdan del versículo? Deuteronomio 18, versículo 9.
Dice, tendrán, versículo 9, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Primero que todo, hermanos, no podemos aprender de las costumbres y prácticas que se hacen en el mundo. Y una de esas prácticas que se hacen en el mundo es justamente consultar a los muertos. Mire lo que dice el versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Usted sabía, hermana, que hay hermanos, que hay religiones, hay sectas o prácticas espiritistas en el mundo que sacrifican a sus hijos en el fuego en sus actos espirituales, se embriagan. El vudú, por ejemplo, hace este tipo de prácticas realmente peligrosas. Y dice, ni quien practique la adivinación. Pregunto, hermanos, si Dios está prohibiendo la adivinación, ¿es nuestro deber o nuestra curiosidad acudir a los adivinos? Pregunto, ¿la adivinación proviene de Dios? Si Dios la está prohibiendo, entonces, ¿qué hace un cristiano acudiendo a la adivinación? Hermanos, es lógico, a veces nosotros queremos conocer cosas del futuro. A veces queremos saber, a veces hay dudas y el diablo se aprovecha de eso. Y yo quiero saber si mi mujer me es infiel, porque eso pasa. Hay gente que es obsesionada con eso. Yo quiero saber si mi esposo me es infiel, yo quiero saber... Y entonces se obsesionan tanto por eso y van y acuden a este tipo de cosas. Pregunto, ¿eso lo está aprobando Dios? De plano está diciendo, no acudan a la adivinación. Primero que todo, la Biblia le llama adivinar. ¿Usted sabe lo que es adivinar? Pregunto, ¿adivinar es verdad? No. No necesariamente. La adivinación tiene dos propuestas. Una que sea verdad y otra que sea mentira. Eso es adivinar. O es verdad o es mentira. ¿Cierto? Sigue diciendo, ni agoreros. ¿Ustedes saben quiénes son los agoreros? Los agoreros son los que consultan a las estrellas. Los astrólogos. Los astrólogos. Los agoreros, ya vamos a verlo, vamos a corroborarlo. Voy a invitarles para que miremos, por ejemplo, a ver un segundito. Isaías capítulo 47, para que ustedes vean quién es. Tengan un dedito allí en Deuteronomio. Vamos a Isaías capítulo 47. Versículo 14, versículo 13. Te has fatigado en la multitud de tus consejos, comparezcan ahora y te defiendan, ¿qué cosa? ¿Los qué? Los contempladores de los cielos. ¿Ustedes saben quiénes son los contempladores de los cielos? En algunas otras versiones se menciona como los astrólogos. Dice el versículo, los contempladores ¿de qué? De las estrellas. ¿Ustedes saben hoy en día quiénes son los que consultan las estrellas? Los astros. Los mismos que consultan las cartas y el horóscopo. Tenga cuidado, hermano, porque aquí la Biblia de plano está, ni siquiera por curiosidad consulte el horóscopo, hermano. Porque es que al consultar usted el horóscopo, lo que hay detrás de eso es una persona que consultó previamente las estrellas, que la Biblia le llama agorero, adivino, y usted no está consultando con Dios. ¿Sabe cuál es el único método que Dios emplea para comunicarse con Dios? Se llama la oración. Si usted tiene inquietudes y quiere conocer el futuro, hermano, pídaselo a Dios. Si usted quiere pedirle sabiduría, pídale a Dios que Él se la da. Usted no tiene nada que hacer consultándoselo a un mortal.
Dios emplea mecanismos más sencillos. La oración es más poderosa, hermanos, ¿no creen ustedes? Amén. Es tan poderosa la oración, hermanos, que si tuviéramos fe cuando oramos le podríamos decir a una montaña, muévete, y se mueve. Es tan poderosa la oración, hermanos, que si nosotros de verdad tuviéramos fe cuando oramos, porque eso es otra cosa, podríamos decirle a un muerto, levántate en el nombre de Jesucristo, porque Dios y Jesucristo nos mandó esa misión, ¿o no? Sanen a los muertos, sanen a los enfermos, levanten muertos, esa fue la misión de Cristo. Esos son los métodos que Dios ha empleado. Sigue diciendo el versículo 14, versículo 13. Te has fatigado en la multitud de tus consejos, comparezcan ahora y te defiendan los astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, todos esos pronosticadores, hermanos, tengan cuidado. Y dice, mire lo que dice el versículo 14, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará. Pregunto entonces, ¿Dios aprueba este tipo de prácticas? No, mucho cuidado. No salvarán sus vidas del poder de las llamas. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Entonces queda claro, hermanos, que los astrólogos, los que consultan las estrellas, son los mismos agoreros. Sigamos con Deuteronomio 18 para seguir mirando qué más está prohibido por la palabra de Dios. Dice el capítulo 18, versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar tu hijo por fuego, ni quien practique la adivinación, ni el que consulte el ágora, ni sortílego, ni hechicero. ¿Ustedes saben quién es el sortílego? El que tira las cartas, el que tira la sortija. Sortílego. Hay muchos hermanos hay muchas personas, hoy en día ya se le cambió el nombre, ya no se le llaman adivinos, sino parapsicólogos. O sea, fíjense lo sutil que es el asunto. Ya estudian 5 años, muy profesional. No, es que es un parapsicólogo. O sea, si de plano a mí me dice que yo soy brujo, un hechicero, olvídate que yo ya no te consulto. Pero como soy parapsicólogo, como soy profesional en esoterismo, entonces ya la gente dice, no, la cosa ya va por un buen camino. Cuidado, porque en teoría siguen haciendo lo mismo, las prácticas son las mismas, siguen consultando las cartas, siguen consultando el tarot, etcétera, etcétera. Hoy en día, hermanos, ha cambiado estos nombres, hoy en día ya se le conoce, inclusive hay muchas personas que consultan a los ángeles y adoran a los ángeles. Tengan cuidado, porque es que a los ángeles no se deben adorar, porque estamos dejando a un segundo plano la adoración que solamente se le debe dar a Jesucristo. Los ángeles son criaturas como usted y como yo. Los ángeles no tienen el poder de interceder, tampoco tienen la capacidad de hacer un milagro por sí solos. Ya vamos a ver un versículo que dice que no está permitido adorar a los ángeles. Tengan cuidado. Lo mismo hoy en día, por ejemplo, el esoterismo, las piedritas de colores, el Feng Shui. Tengan cuidado con todo eso, hermano, porque eso es nueva era. Entonces yo les advierto de todas estas cosas. Hermanos, entre más sencillas sean las prácticas de un cristiano, mejor. Hermanos, entre más simple sea nuestra fe, mejor. Ustedes no tienen por qué, hermanos, llenarse de tantas supersticiones. Órenle a mi Dios, que eso es suficiente y eso basta. Descarten de plano todas esas supersticiones y esas cosas que los dejan en paz, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, esta es hasta ahora la introducción y ya falta un cuarto para las 12. ¿Cómo les parece? Dice el versículo 11, bueno, entonces el sortílego es el que tira las cartas. Yo no sé si ustedes han visto en Muy Buenos Días aparece profesor Salomón.
el profesor Salomón, en Muy Buenos Días aparece, aquí tengo unas evidencias, esa, Janine, creo que es que se llama. Ahora, hoy en día uno inmediatamente menciona la palabra bruja y uno se imagina a una mujer con nariz larga, con un lunar en la nariz, con una verruga gigante, nariz puntiaguda, mentón agudo también, con un sombrerito aquí y con una bola de cristal. Hermano, eso no es verdad. Hoy en día las brujas son modelos. Hoy las que consultan el tarot son mujeres hermosísimas. Miren, por ejemplo, la mujer Janine de Canal Caracol es una mujer muy hermosa. Entonces, al cliente le da confianza consultar este tipo de personas. Tengan cuidado, hermano, porque es que cuando dice la escritura que el diablo se disfraza como ángel de luz. Téngalo por seguro que el diablo lo va a engañar a usted, no presentándose como es. Él nunca lo ha hecho. Nunca se ha presentado con su verdadera naturaleza. Cuando se presentó con Eva, con que se presentó como realmente su majestuoso aspecto, no, él se presentó como una serpiente, engañó a la mujer. Un animalito tan inofensivo como la serpiente, ¿qué sospecha iba a levantar que estaba hablando con el querubín protector? Preciosísimo en inteligencia, preciosísimo en su belleza. Si hubiera presentado como esa majestuosidad de ser, Eva hubiera dicho, Dios me advirtió de ti. Hoy en día las brujas no se están presentando con nariz larga ni verruga. Hoy en día las brujas y las pitallizas y los hechiceros se están presentando como modelos. Pero usted dice, no, es que es una mujer bellísima, no hay nada que desconfiar. Bueno, versículo 12. Porque es, ¿qué cosa? Es abominación ¿a quién? A Jehová. Entonces queda claro, hermanos, que todo este tipo de prácticas son ¿qué cosa? Abominables. Hay un caso en la Biblia de un hombre que consultó a un muerto. ¿Usted sabía eso? Un hombre de Dios. Entonces fíjense que usted no está exento. Usted no está exento de caer en esas tentaciones. Quiero invitarlo para que miremos un poco pero antes de entrar en ese estudio, quiero invitarle para que miremos un poco lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni adivinos. Consúltenlos. ¿Así dice su Biblia? No los consultéis. Mucho cuidado porque yo pueda que no esté leyendo bien. Versículo 31 dice, no se vuelvan, no vayan a los encantadores ni adivinos. No los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Está claro, verdad? Más claro no se puede. Vamos con otro, ahí mismo en Levítico 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. ¿Cómo le llama la escritura? Prostituirse. ¿Cómo le parece? Es que para prostituirse, hermano, no se necesita estar con una mujer o un hombre. Espiritualmente también nos podemos prostituir. ¿Sí o no? Aquí está diciendo la escritura que usted está prostituyendo su espíritu cuando consulta a este tipo de cosas. Dice, y la persona
que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, miren lo que hará Dios. Yo pondré mi rostro contra tal persona, la cortaré de entre su pueblo. ¿Prohíbe Dios este tipo de cosas, sí o no? Entonces, hermano, cuando usted consulta, hermano, usted sabía, hermanos, que el espiritismo también se metió en las iglesias evangélicas. Hay una iglesia que le susurra al oído el futuro, entre comillas, y le da el número del chance incluido. Hay iglesias cristianas que mientras usted está orando, la profetisa o la persona le va susurrando. Hermanos, el susurrar al oído también es un medio espiritista. Los que susurran al oído son los mismos mediums espiritistas. ¿Usted sabe a propósito qué significa medium espiritista? La palabra medium espiritista significa también lo mismo que ventríloco. ¿Usted sabe quién es un ventríloco? El que sirve de vehículo para comunicar un mensaje. Le voy a poner un ejemplo claro. ¿Sabe quién es un ventríloco? El personaje que aparece en Sábado Felices con un muñequito hablando. Es un miquito, ¿sí lo han visto? El que no mueve la boca pero habla es el muñequito. Eso es un ventríloco. Si los mandamos a medios espirituales, el espíritu, el demonio es el que habla a través del hechicero, y el hechicero a su vez comunica el mensaje a la persona que consulta al muerto o consulta al hechicero. La persona está haciendo un ventríloco, el que consulta al demonio. Entonces, de plano, la Escritura está dejando clarísimo que esto no viene de parte de Dios. Mire el versículo 27, Levítico 20, 27, dice: y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitonisa o de adivinación ha de ser muerto. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. A propósito, hermanos, ¿ustedes saben lo que significa la palabra pitón? La palabra pitonisa. Bueno, a propósito de, ustedes no sé si han visto la serpiente pitón, ¿no? Antes se acostumbraba a hacer este tipo de prácticas con animales. La pitonisa significa lo mismo que adivina, bruja, agorera, astróloga, medium. Todo eso está envuelto dentro del mismo concepto. Ahora, hoy en día no se llaman brujas, hoy en día se llaman parapsicólogos. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Bueno, pitonisa es aquella mujer vidente que puede adivinar el futuro a través de herramientas esotéricas de evidencia como las cartas del tarot o las barajas españolas, etc. Hoy en día se le conocen como videntes o parapsicólogos. Esa es la definición de pitonisa. Hay un caso en la Biblia de un hombre que consultó a un muerto. La pregunta es, si Dios ya prohibió eso, la pregunta es, si la Biblia dice que no están consultando a Dios, entonces, ¿a quién consultó este hombre? Primero, antes de empezar, quiero que leamos Job capítulo 7, para que ustedes miren en el estado de los muertos. Primero que todo, tenemos que dejar claro qué pasa con el muerto cuando muere. ¿Usted cree, hermanos, que el muerto sigue viviendo después de muerto? ¿Sigue penando sus ánimas? ¿Su alma sigue viviendo?
entonces esas manifestaciones que se escuchan, que uno puede... Hermano, hay gente que dice, es que yo hablé con mi papá muerto y era su misma voz. Yo lo vi con mis ojos, era igualitico. La pregunta es, si Dios prohíbe eso y no es de parte de Dios, ¿quién es el que está detrás de todo esto entonces? Vamos a Job capítulo 7, versículo 9. Bueno, ¿cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Ya tienen sueño? Hasta ahora estamos empezando. Job, así que llegaron en muy buen momento. Vamos a Job capítulo 7, versículo 9. Quiero que miren y quede claro el estado de los muertos. Consulten su Biblia, hermano. Miren, subrayenla porque la palabra de Dios es clarísima. Job capítulo 7, versículo 9 dice, como la nube que se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá. Pregunto, ¿sigue viviendo un muerto? No. La Biblia me dice que no. Repito el versículo, como la nube que se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. ¿Sigue viviendo un muerto? Hermanos, no entiendo, ¿usted cómo puede definir la muerte? La muerte es la ausencia de vida, punto final, ¿sí o no? Si no es muerte, entonces es vida. Entonces, ¿cómo la gente dice que cuando uno muere sigue viviendo? Se contradice. Entonces no hay muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es muerte? Ausencia de vida. Entonces, ¿cómo sigue la gente pensando que cuando uno muere sigue viviendo? Entonces no es muerte. La Biblia, si es muerte, es muerte. ¿Sí o no? Es como si yo definiera la palabra oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Ausencia de luz. O es oscuridad o es luz. ¿Cómo puedo decir que hay luz en la oscuridad? ¿Quién puede atercar algo así? ¿Hay luz en la oscuridad? No puede ser. ¿Es oscuro o es claro? En la muerte lo mismo. Si es muerte, es muerte. ¿Cómo puede haber vida en la muerte? ¿Estamos o no estamos? La muerte es la ausencia de vida. Cualquier manifestación de vida. Vamos a seguir mirando lo que la Biblia dice con respecto a la muerte. Vamos a segunda de Samuel, vamos a ver aquí. Salmo capítulo 6, versículo 5. Salmo 6:5. Para que ustedes vean entonces quién es el que está detrás de los espiritistas, del espiritismo. Quién es el que está detrás del que consulta a los muertos, a los adivinos. No es que estemos consultando a los muertos, tengan cuidado. Salmo capítulo 6, versículo 5 dice, este versículo es más claro, ¿verdad? Porque en la muerte hay memoria. Bueno, tengan cuidado porque pueda que yo lea mal. Porque en la muerte no hay memoria. Pregunto, ¿puede haber vida sin memoria? ¿Puede haber vida sin memoria? Imagínense ustedes entonces un alma imbécil que se golpea con todo porque como no tiene memoria. Es absurdo. Aquí dice que en la muerte no hay memoria. ¿Y puede algo existir sin memoria? Es un vegetal. ¿No es así? Es como si hay gente que pierde la memoria, ¿no? A propósito. Pregunto, si usted pierde la memoria, si usted llega a perder la memoria, ¿usted sigue siendo el mismo? Usted ya dejó de ser. La escritura aquí me está diciendo
que en la muerte no hay memoria. Y mire lo que sigue diciendo. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Como quien dice, ¿quién puede alabar en el sepulcro a Dios si ya están muertos? Vamos al Salmo, ahí mismo en el capítulo 88. Salmo 88, 10. Salmo 88, 10 y 11 dice: ¿mostrarás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en la perdición? Miren ustedes qué preguntas. ¿Se veía? Ahí dice, no, los muertos ya están muertos. Salmo 115, 17. No tienen memoria, están muertos, no hay quien alabe. Y miren lo que añade este salmo, Salmo 115, 17. Los muertos no alabarán a Jehová, ni cuantos desciendan al sepulcro. Pregunto, ¿siguen viviendo entonces los muertos? No siguen viviendo. Entonces eso de que supuestamente siguen penando y siguen hablando, y yo vi a mi papá muerto con mis propios ojos, eso entonces ¿qué es o quién es? Eso no viene de parte de Dios, ni es de Dios, porque los muertos nada saben. Entonces hay alguien más detrás de todo esto. Vamos a Isaías capítulo 38, versículo 18. Isaías 38, 18. ¿Qué dice? Porque el sepulcro, Isaías, está como en la mitad de la Biblia. Porque el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden a la fosa esperarán tu verdad. ¿Está claro entonces eso? Ahora les tengo una muy clave. ¿Hay alguna persona que después de muerto haya subido al cielo? Bueno, que haya resucitado, sí, o que Dios se lo haya llevado, sí, pero que cuando uno muera siga viviendo. Hay un caso en la Biblia que es, por ejemplo, el caso de David. Bueno, les voy a aclarar lo siguiente. Elías está en el cielo. Enoc está en el cielo. Moisés está en el cielo porque lo resucitó. A propósito, ¿usted sabe por qué Elías no conoció muerte y subió al cielo y Moisés sí murió y fue resucitado? Elías representa a los que nunca van a conocer muerte cuando Cristo venga. Y Moisés representa al grupo de los que mueren en el Señor y resucitarán en Él. Amén. Gloria a Dios. Y Enoc. Enoc lo mismo. Enoc y Elías representan al grupo de los que no conocerán la muerte. O sea, habrá un grupo cuando Cristo venga que no conocerá la muerte. Pero hay unos que sí morirán, pero que resucitarán. Esos son los que son representados por Moisés. No, los otros que fueron resucitados volvieron a morir, ¿sí? Pero que sigan viviendo esos, que estén en el cielo en este momento, que la Biblia registre esos. Nadie más. O sea, como quien dice, miremos un caso para que vean que cuando uno muere no se va para el cielo o para el infierno, como mucha gente cree que cuando uno muere
inmediatamente se va. Yo escuché un caso de un sacerdote que decía: hermanos, estemos gloriosos y gloriémonos y emocionémonos. Lamentamos mucho la muerte de Celia Cruz, pero tranquilos, hermanos, dijo el sacerdote, así dijo: tranquilos, hermanos, porque Celia Cruz está en el cielo enseñándole a bailar salsa a Dios. Así dijo. Qué barbaridad, qué pecado. Vamos a un caso, miremos Hechos capítulo 29, Hechos 2, 29. Hechos 2, 29 dice: varones hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro fue abierto y se fue para el cielo. No, su sepulcro está con nosotros hasta ahora. Entonces David no subió al cielo cuando murió. Entonces fíjese que el muerto cuando muere no va al cielo después de que muere. Hermanos, si el muerto fuera para el cielo cuando muere, o fuera para el infierno porque fue malo cuando muere, les pregunto entonces, ¿de qué sirve la resurrección entonces? ¿Para qué sirve la resurrección? ¿Para qué un juicio? ¿Para qué una resurrección si ya están en el cielo? Eso sería muy injusto, que estando ya en el cielo, cuando mueran, cuando Cristo venga, los metan en un cuerpo. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. ¿Se fijan? Entonces fíjense que son errores que se están cometiendo mucha gente, que cree que cuando uno muere va para el cielo, o cuando si fue bueno se va para el cielo, si fue malo se va para el infierno. A propósito, tengo una serie completísima sobre las resurrecciones. Hermano, yo tengo un canal en YouTube. Es que quiera me da su correo, yo le envío todas mis predicaciones. Hay una serie que tengo que se llama La Resurrección General, Resurrección Especial, Resurrección Postmilenial, Resurrección de las Primicias. Tengo un tema sobre el infierno, que son 2 temas en uno, o sea, son 2 temas sobre el infierno. Y ahí explico todo eso. ¿De dónde surge la idea del infierno y que si uno fue bueno se va para el cielo y fue malo para el infierno? Esos son ideologías humanas, no bíblicas, para hacernos crear temores. Y miren lo que dice ahí mismo en Hechos, capítulo 2, versículo 3, volvamos a leer el 29, dice: varones hermanos, permítame hablarles libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y miren el versículo 34, porque David subió a los cielos después que murió. No subió al cielo. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pregunto entonces, ¿subió David al cielo cuando murió? No. Los muertos están en la tumba esperando la resurrección de los justos. Amén. Bueno, ahora sí, con esto en mente, quiero que miremos el caso del hombre que consultó a los muertos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 22 y 23. Aquí hay un caso, antes de introducir eso, yo quiero mencionarles ya con este caso, queda más claro que el agua. Dice el versículo 22, y él respondió: viviendo aún el niño. Este es el caso de una persona que perdió su niño. Y dice aquí: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo:
¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva mi hijo? O sea, como quien dice, su hijito estaba muy enfermo. Y ella lloraba y ayunaba diciendo, ¿quién podrá sanar a mi hijito? Mientras estaba vivo. Ahora miren el versículo 23. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Pregunto, ¿vuelven los muertos después de muertos? ¿Para qué? Es inútil. Dice ahí la escritura, ¿para qué voy a ir yo a hacerle volver? ¿A qué? Los muertos ya están muertos. Por más que usted intente hacer venir a un muerto, no es de parte de Dios, porque ya está muerto. Es de parte de alguien más. Ahora sí, después de esto, vamos por favor a 1 Samuel capítulo 28. Resulta, hermanos, que hubo un hombre en la Biblia muy famoso. Se trata de Saúl, un hijo de Dios, un gran hijo de Dios, que él estaba desesperado porque quería ganar una batalla, pero Dios le cerró la puerta porque él mismo apostató. Miren la historia de Saúl, que consulta a la pitonisa. Vamos a el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. O sea, Samuel es un profeta y este profeta ya había muerto. Y todo Israel había lamentado la pérdida de este gran hombre. Le habían sepultado, imagínense, ya Samuel estaba muerto, ya estaba sepultado en una ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Miren la saga de esta historia. Primero que todo, Samuel era un profeta que ya había muerto, ya había sido sepultado. Segundo, tenemos a un segundo personaje que es Saúl. Y tercero, Saúl se había encargado de haber echado a todas esas pitonisas y brujas, porque ya leímos en la escritura de que Dios tenía que echar a todas esas mujeres o esos hombres que consultan a los adivinos. Versículo 4. No se duerman, por favor. Y los filisteos se juntaron. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28, 3 en adelante. Versículo 4. Los filisteos se juntaron y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, le dio miedo. Se preocupó su corazón en gran manera. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim. Tres formas por las cuales se comunica Dios con el hombre: por sueños, por Urim y por Tumim. ¿Usted sabe qué significan Urim y Tumim? Les voy a contar, hermanos, lo que les había dicho yo. Usted no tiene que consultar a una bruja, no tiene que consultar a un muerto. Si es mucha la ansiedad de consultar el futuro y saber si su novio o su marido le es infiel, no consulte a los parapsicólogos. ¿Sabe cuál es el método que Dios usa para que le consulten? La oración. Esa es más efectiva. Nunca vemos un caso que Jesús haya consultado a pitonisa para conocer el futuro. No conocemos un solo caso en la escritura de que un patriarca haya consultado a una divina para conocer el futuro. No conocemos un solo caso en la escritura de que Daniel haya consultado a una divina para consultar la profecía de Daniel 2 y las profecías que se le revelaron. Daniel usó un método más poderoso: la oración.
La oración del justo puede mucho. Si usted está muy preocupado porque su pareja le es infiel, ¿quién lo manda? ¿Quién lo mandó? Hermanos, yo no entiendo por qué a las mujeres y a los hombres les encanta sufrir. Les voy a abrir un paréntesis aquí. Resulta que había una jovencita que se enamoró de un fisiculturista. Loca porque tenía músculos de hierro, así como los míos. Resulta que este fisiculturista empezó una relación con su novia y ella notó algo muy extraño en su pareja, en su novio en aquel entonces. A él le gustaba la pornografía y una vez la novia lo pilló infraganti viendo pornografía. La novia le hizo el reclamo que por qué estaba haciendo eso. El novio fisiculturista, con gran violencia, se levantó eufórico, loco, enloquecido, la cogió del cuello y la levantó como 3 metros, como un muñequito de trapo, y le dijo: en mi vida no se mete, y la soltó. Ella, muy desesperada, al otro sábado me llamó y me preguntó, me dijo: Juan Camilo, estoy muy preocupado por mi novio. Yo le dije: ¿por qué? Porque estamos haciendo planes para casarnos, pero tengo mis dudas. Y me contó lo que pasó. ¿Cómo le parece que vi que mi novio era violento? Pero es que yo lo amo. Y me contó, yo le dije: ¿y usted quiere un consejo mío? Y él me dijo: sí. Y yo le respondí: usted no necesita ningún consejo, la respuesta ya está dada. Blanco es y gallina lo pone. No me hizo caso y se casó con él. Hermano, quiero decirle una cosa. Ese hombre le pega unas pelas a esa mujer como si fuera un objeto. ¿Cómo le parece? Por eso se llama noviazgo la relación. Tómese todo su tiempo, el tiempo que sea necesario. Nunca hay afán para un matrimonio. Así que el noviazgo puede durar 100 años, pero tome una sabia decisión. Y hoy en día está llevando ese lastre. ¿Quién la manda? Bueno, en todo caso, cierro paréntesis. Aquí estamos hablando de este hombre Saúl que consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim. Si usted quiere consultar el futuro, si usted quiere consultar el ser próspero, el número del chance, tenga cuidado. Deje esas inquietudes, esa curiosidad para después. Hay un método más efectivo, hermanos, y es la oración. El Urim y el Tumim son 2 piedras que se colocaban en el pectoral del sumo sacerdote cuando se ponía su vestidura y entraba al santuario para oficiar. Las formas como Dios operaba era: el sacerdote entraba al santuario, consultaba a Jehová, una piedra significaba el sí y otra piedra significaba no. El Urim y el Tumim. Urim significaba sí, Tumim significaba no. Eran 2 piedras, mejor dicho, como una esmeralda y el zafiro, digamos, ¿sí? Como el jacinto y la amatista. Eran 2 piedritas preciosas que cuando Dios decía no, se alumbraba una piedra. Cuando Dios decía sí, se alumbraba la otra. Ese era un método curioso que Dios empleó en ese momento para responder al Hijo de Dios. También respondía por sueños. Pero Dios había cerrado esos canales de comunicación con Saúl. Ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, como quien dice, Dios le cerró la comunicación a Saúl. Versículo 6. Consultó Saúl a Jehová
pero Saúl, pero consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, miren lo desesperado que estaba Saúl, buscadme una mujer pitonisa para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunto, ¿cometió un error ya Saúl aquí? Claro, porque Dios ya había dicho que no consultáramos a ningún tipo de este tipo de cosas. Y sus criados le respondieron, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa o espíritu de adivinación. A propósito, los que adivinan tienen un espíritu muy poderoso, hermanos. Mucho cuidado, porque la Escritura ya está dejando de plano que es un espíritu. ¿Entendieron eso? Ya está dejando de plano que no es adivinación, sino que es un espíritu de adivinación. ¿Y espíritu de dónde? Pues hermano, un espíritu demoníaco. Lástima que no tengo tiempo para explicarles las jerarquías angelicales y demoníacas, que también están en los temas que tengo, buenísimos. No, lástima que no tengo tiempo para explicarles cómo está dada la jerarquía angelical y cómo cayeron. Y hermanos, hay un espíritu que se le conoce espíritu demoníaco de adivinación. Entonces, versículo 8, y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, se fue con 2 hombres y vinieron de noche a aquella mujer y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón. Qué peligroso, hermanos. Hay demonios que se llaman Belcebú, hay demonios que se llaman moscas, hay demonios que se llaman puertas, hay demonios que se llaman lascivia, hay demonios que se llaman lujuria, hay demonios que se llaman todos los pecados capitales, hay demonios encarnados, hay demonios que no tienen lascivia, son lascivia. ¿Sabe lo que significa eso? Son la mismísima encarnación de la lascivia. Hermano, antes nosotros no estamos peor. Cuando la Escritura dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades celestes. Hermano, nuestra lucha es tan terriblemente demoníaca y feroz que antes nosotros hemos salido bien librados. Por eso es que nosotros debemos luchar todos los días, hermanos, porque el acoso que tenemos contra el demonio es inmenso. Y sin que usted lo crea, usted puede tener al lado suyo un mismísimo demonio llamado novio. Usted puede tener a su lado un mismísimo demonio llamado esposo. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe qué le dijo Pedro a Jesucristo? Jesús, no muera por los hombres. Usted que es todopoderoso no tiene otra forma de... ¿No le dijo de pasaje? Sí. Bueno. Y Jesús y Pedro le dice, Jesús, yo te he visto caminar por las aguas. He visto hacer cosas maravillosas. Vi con mis ojos cómo resucitaste a Lázaro. ¿No puedes idearte otra forma para que no tengas que morir? Yo me imagino la mirada de Jesucristo, así como la que estoy haciendo yo en este momento. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Pedro. ¿Así le dijo? No, apártate de mí. Bueno. Satanás se le metió a Pedro con todo su linaje. Usted puede ser un vehículo de Satanás. Usted puede ser un ventríloco de Satanás y no ser usted el que habla y tienta, sino Satanás mismo el que habla por usted. Yo le pregunto, hermano, ¿su esposo puede ser un medio para hacerlo caer a usted? Sí. Mi mamá puede ser un medio para hacerme caer. Le voy a decir cómo. Con ese mal genio. Yo les digo una cosa, hermanos. Hay padres de familia que pueden provocarlo a uno a ira. Tengan cuidado, padres. Porque hay papás que son provocadores.
y que lo provocan a uno hasta sacarlo de quicios. El marido, el hijo, los primos, cualquier persona puede llegar a ser un ventríloco, un medio para hacerlo caer a usted. Entonces, tengan cuidado. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de Pitón. Fíjense que ahí dice espíritu, es un espíritu, hermanos, mucho cuidado. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces, miren lo atrevido de Saúl. Entonces Saúl juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te sobrevendrá por esto. Qué atrevido, ¿verdad? Qué osado. Te juro, pitonisa, que no te va a pasar nada malo. Por Jehová. ¿Cómo la ven? Ahora, ya tenemos, hasta aquí ya es claro de que no viene de parte de Dios, ¿cierto? Ahora, vamos a ver la trama que sigue, ya voy a acabar, lo prometo. La trama que sigue, ustedes me van a decir, ahora quiero que pongan mucha atención a lo que dice Satanás a través de esta mujer que supuestamente es Samuel, para que ustedes vean, no se dejen engañar. Usó las mismas estrategias que usó con la serpiente para hacer caer a Eva. Miren lo que dice versículo 11. La mujer entonces le dijo: ¿a quién quieres que te haga venir? ¿Cómo la ve? Y él respondió: quiero que me hagas venir a Samuel. Oiga, ¿ustedes creen? Bueno, primero que todo, Saúl consulta a un profeta muerto. ¿Ustedes creen que Dios, habiendo prohibido esto, iba a hacer venir a un hijo de Dios a través de una bruja? Bueno, es que ahí ya sabemos que... ¿por qué no usó un profeta? ¿Por qué Saúl no consultó a un profeta, a otro, para preguntarle lo que tenía que preguntarle? Sino que consulta a una bruja y nada menos y nada más que quiere que le haga parecer a un profeta de Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios iba a permitir que un profeta se apareciera a través de labios pecaminosos y corruptos de una bruja? Entonces, si no es de Dios, ¿de parte de quién es entonces cuando uno consulta a una medium? Hoy en día los jóvenes están cayendo en esa trampa con una emisora. Voy a poner solo un ejemplo, pero esto está plagado de esto. La emisora Oxígeno, repito. Hay un programa que se llama Ayúdeme por favor. Y la joven llama: oye, yo quiero saber, yo tengo todas las grabaciones, ahí están, cuando quiera las puedo pasar. Oye, yo quiero saber si mi novio me es infiel. Y le dice: ok, dime cuál es tu fecha de nacimiento. Y le da la fecha de nacimiento. Y no solamente le dice: oye, sí, tu novio te es infiel, no con una, sino con 7. Hermanos, y cuando yo investigo la vida de quien le dijo eso, el hombre es un parapsicólogo, lee las cartas, el tarot, consulta a los muertos, y dice en la página oficial de su biografía así. Pregunta, ¿entonces eso es de Dios? Tengan cuidado. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Primero, ¿está siendo la mujer un medio para hacer llamar a Samuel? Sí o no, claro. Por eso es que llama medium espiritista. Versículo 14. ¿cuál es su forma? Y ella le respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro a tierra hizo gran reverencia, y Samuel le dijo: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? ¿Cómo la ve? ¿Ustedes creen que era Samuel el que estaba hablando? Vamos a miren, primero que todo la escritura dice: ¿por qué me inquietas haciéndome subir?
Luego Samuel no estaba en el cielo pues porque era muy bueno. La gente dice que cuando el hombre es bueno, muere, se va para el cielo. Porque entonces la Biblia dice que subió, como quien dice, ¿estaba acaso entonces en el infierno? No. Fíjense ustedes, aquí lo mentiroso, por eso es que la Biblia dice que el diablo es un mentiroso desde el principio. Bueno, la historia continúa, pero yo quiero terminar diciéndoles realmente a quién fue el que consultó Saúl. Vamos a Primera de Crónicas y terminamos con esta Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo, para que ustedes vean que Saúl definitivamente no consultó a Jehová, ni consultar a los muertos viene de parte de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, contra la palabra de Jehová, o sea, hizo todo en contra, lo cual no guardó, y porque consultó a una pitonisa y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Habló Saúl con Samuel el muerto? No consultó con un muerto, habló fue directamente con Satanás, hermano, y no fue de parte de Dios. Bueno, espero, hermanos, que esta pequeña reflexión les haya servido para comprender un poco estemos avisados de los engaños que tiene Satanás y emplea en sus últimos días. Quiero que no tengan temor, porque así se nos muevan las cosas, así pensemos que son, por ejemplo, yo vivía en mi casa, prácticamente estaba embrujada, hermanos. En mi casa, por ejemplo, en mi casa paterna, se vaciaba el sanitario solo. En mi casa, yo una vez escuché que me silbaron al oído y estaba solo. Se movían las puertas. Y yo después comprendí que era el diablo que quería engañarme, que quería jugar con mi poca fe, y que no es un difunto ni es no, señor, es el diablo el que quiere engañarlo. Pero más que cualquier cosa, yo quiero decirles una cosa: detrás de todo esto hay un demonio. Pero más aún, más importante es que independientemente de que los demonios estén en la tierra rondando por ahí, que quieran perjudicarnos, yo le digo una cosa, hermanos: ¿sabe quién está por encima de los ángeles y los demonios? El arcángel Miguel. ¿Y usted sabe quién es el arcángel Miguel? Jesucristo. Jesucristo está en la cabeza de todo. Es la principal cabeza del ángulo que desecharon los edificadores. No se preocupen, hermanos, si usted está siendo atormentado por un demonio. No se preocupe si usted está viendo que se vacía el sanitario solo. ¿Sabe que una vez yo sentí una opresión en mi corazón? Yo sentí que había una presencia en mi pieza. ¿Y sabe yo qué le dije? Yo le dije: mira, Satanás. Así, yo como charlando, así le dije, charlando. Yo le dije: mira, Satanás, o el que sea que me está escuchando, le dije así: si tú te me revelas a mí o te muestras ante mí, me dará mucho miedo, sí, pero tú confirmarías mi fe. Así le dije. Y nunca más se volvió a presentar. Y es verdad. El diablo, por más que quiera operar,
El diablo, por más que quiera actuar, Dios siempre está al control. Amén. Y sin quererlo, Satanás corrobora las acciones de Dios. Así que, hermano, no se preocupe, porque en la cabeza de toda jerarquía angelical está Cristo y el Espíritu Santo sobre toda cabeza, principado o potestad. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Cristo está en medio de nosotros, no hay nada que temer, porque Cristo es nuestro capitán. Amén. Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Este tema